Hola a todos, bienvenidos al canal Dani. En esta ocasión seguimos con el curso de Excel. En esta parte vamos a ver lo que son las filas y las columnas, ¿ok? Nos vamos a centrar en lo que son las hojas, en controlar la vista de hojas y trabajar con las filas y las columnas. Pero antes de seguir con el curso, un mensaje del patrocinador. ¿Quieres obtener una licencia original, legal y barata? Entra a QuestFan, donde puedes obtener un código de descuento del 52% para Windows 11 Profesional por $14.39 y para Windows 10 Profesional por $9.27. También puedes obtener un cupón de descuento para Office del 62%. Si quieres hacer la compra para Windows 11, selecciona nada más en comprar. Luego de aquí ustedes se van a iniciar sesión o registrarse en caso de que no estuvieran registrados y le damos en añadir a la cesta. Procedemos a darle en ver carrito y aquí ya nos muestra lo que es el carrito. Y para que nos aplique el código de descuento, le damos en aplicar código de descuento y vamos a poner EL52, le damos aplicar descuento y como ven aquí ya está el descuento. Entonces le damos en proceder al pago. Luego de aquí en forma de pago llenan su información y seleccionan con qué quieren pagar, si con PayPal o con tarjeta de crédito o débito. Y una vez que hayan seleccionado su información, le dan en realizar pedido y ya después de aquí les va a llegar un correo de entre 10 o 20 minutos con su licencia. En dado caso que tengan problemas con la licencia, CaseFan tiene soporte las 24 horas, los 7 días de la semana. Con CaseFan puedes obtener tu licencia original, legal y barata. Seguimos con el video. Bueno, en Excel, cada archivo se llama un libro de trabajo y cada libro de trabajo puede contener una o más hojas de trabajo. Puede ser útil pensar en una hoja de cálculo de Excel como un enlace y hojas de trabajo como páginas. En los enlaces, al igual que con un adhesivo, puedes ver una hoja en particular, añadir nuevas hojas, eliminar hojas y reorganizarlas, ya que una hoja de trabajo puede contener cualquier número de hojas y estas hojas pueden ser hojas de trabajo, hojas que consisten en líneas y columnas u hojas que contienen un gráfico, ya que una hoja de trabajo es lo que la gente suele pensar cuando piensan en una hoja de cálculo. Cada archivo del libro de trabajo de Excel se muestra en una ventana, ya que una ventana es el contenedor del sistema operativo para esta hoja de cálculo. Puedes abrir muchas hojas de Excel como sea necesario al mismo tiempo, ya que cada ventana de Excel tiene cuatro iconos en el lado derecho de su barra de título, que serían estas, lo que es tu cuenta, minimizar, maximizar y cerrar ventana, ¿ok? Luego, para aumentar la cantidad de información que puedes ver en las hojas de trabajo, puedes hacer clic en la opción contraer la cinta de opciones, ya que con esto nos maximiza la ventana y oculta la barra de estado y la cinta, y de esta manera ustedes pueden acceder temporalmente a la cinta de opciones dando clic a alguna de las pestañas que están aquí en la cinta de opciones. Entonces de esta manera pueden acceder o seleccionando doble clic para dejando ya fija su barra de opciones. Ahora, si trabajas con más de una hoja de cálculo simultáneamente, lo que es bastante común, necesitas saber esto. Necesitas saber cómo mover, cambiar de tamaño, cerrar y mover el tamaño de las ventanas, ya que para mover una ventana necesitas hacer clic y arrastrar tu barra de título en el ratón, ya que si lo maximizas te va a cambiar a un estado restaurado, ya que con esto va a mantener su tamaño actual. Para cambiar el tamaño de una ventana, por ejemplo, podemos dar doble clic y se nos aumenta el tamaño. O por ejemplo, la podemos mover a como nosotros queramos y ya nada más en los bordes la podemos modificar para cambiar el tamaño, ¿ok? Ahora, si deseas que todas las ventanas de tu libro estén visibles, que no estén ocultadas por otras ventanas, puedes mover y cambiar el tamaño de la ventana manualmente o puedes hacer que Excel lo haga por ti. Por ejemplo, vamos a abrir otro Excel para tener este mm, varios Excel ahí abiertos y ver el ejemplo, ¿ok? Ahí está.
Entonces, para esto, ustedes se van a la parte de vista y en la opción que dice ventana, y aquí nos muestra esta opción que dice organizar todo, te dice apila las ventanas abiertas para que puedas verlas todas a la vez. Lo seleccionamos, entonces aquí podemos organizar por mosaico de forma horizontal, vertical y en cascada. Por ejemplo, vamos a darle en horizontal y como ven, nos las muestra en horizontal. Si queremos organizarlas por vertical, ahí está, nos organiza por vertical, ¿ok? ¿Cuál es la principal? Ya se me perdió. Aquí está. Nos vamos a organizar. Eh, si la ponemos en cascada, nos la pone en cascada. Ahí está. Y ya, si la quieren por mosaico, ahí está por mosaico, ¿ok? Entonces de esta manera, así la pueden organizar. Luego también para moverte entre ventanas, puedes presionar lo que es la tecla control y lo que es el tabulador. Y de esta manera nos movemos entre ventanas, como ven, ahí está. Entonces nos muestra el último que pusimos, por ejemplo, el de organizar todo y te lo va a dejar en la parte como mosaico. Ok, entonces si lo quieren tenerlo como horizontal, ahí está. Este lo tienen como principal y presionan control tabulador. Ahí les muestra las otras dos ventanas de manera horizontal. Entonces presionan otra vez. Nada más les muestra la de abajo y ya les muestra la otra ventana, ¿ok? Luego también podemos irnos a la opción de cambiar ventanas y aquí nos podemos cambiar entre ventanas, ¿ok? Vean, ahí está. Nos ponemos en el libro 2 y ahí nos cambia al libro 2 y ya estamos lo que es en el libro uno. Y de esta manera nos podemos cambiar entre ventanas para checarlas, ¿ok? Luego, si queremos ver las dos pantallas al mismo tiempo también, podemos seleccionar esta opción, pero en paralelo te dice, en lugar de ir y volver de un libro a otro, puedes visualizar en paralelo de modo que puedas compararlos más fácilmente. Entonces, le damos ver en paralelo y si queremos ver en paralelo el libro 2 para compararlo, le damos a aceptar. Y entonces aquí como ven, ahí estamos viendo lo que es el libro 1 y aquí el libro 2 para ver la información, ¿ok? Entonces lo estamos viendo de manera en paralelo. Entonces si ustedes, por ejemplo, aquí este, estamos en el uno y bajamos, ay, perdón, aquí seleccionamos la celda, bajamos y también en la parte de arriba la baja. Entonces, se baja en paralelo realmente, ¿ok? Entonces, de esta manera ustedes pueden ahí, comparar información. Y ya aquí ustedes pueden desactivar esta opción que te dice desplazamiento sincrónico, ya que con esto ya ustedes al mover este libro y lo bajan, ya el otro libro ya no se sincroniza con el de arriba, ¿ok? Y aquí ustedes pueden darle en ver en paralelo, lo pueden deshabilitar, pero pueden darle en restablecer posición de la ventana y con eso se le restablece. Y ya después pueden darle en ver en paralelo y ya con esto deshabilitan las opciones para que no les muestre en paralelo, ¿ok? Y bueno, ahora, ¿cómo puedes cerrar ventanas si tienes varias ventanas abiertas? Es posible que tú quieras cerrar las ventanas que ya no necesitas. Y pues Excel te ofrece varias formas de cerrar tus ventanas activas. Por ejemplo, la primera opción es irte, por ejemplo, al libro 3, te vas a archivo y le das en cerrar y ya te cierra lo que es la ventana. Y nada más te pide que guardes cambios. En este caso le voy a poner no guardar, ¿ok? Luego, por ejemplo, en el libro 2 pueden seleccionar lo que es el icono de X. Podrían también seleccionar Alt F4 para cerrar lo que es la ventana que tienen abierta. Ok, ahora si tu libro de trabajo tiene muchas pestañas visibles y quieres saber cómo te puedes desplazar entre varias pestañas, que por ejemplo si está lleno de hojas y no sabes cómo, aquí te da esta parte de las flechitas donde te puedes desplazar entre las hojas en el libro de trabajo de Excel, ¿ok? Y bueno, por ejemplo, si ustedes quieren irse a la última hoja,
pueden presionar control y clic y se les va a la última hoja. También si presionan control y clic para irse a la primera hoja, ahí está, los manda ya a la primera hoja, ¿ok? Entonces, de esta manera pueden desplazarse de la primera a la última hoja. Y entonces, por ejemplo, también ustedes si quieren mostrar menos pestañas, desplazan esta opción de desplazamiento y como ven, ahí les empieza a mostrar menos pestañas o en su defecto, pues les muestra más pestañas y la barra de desplazamiento em, se hace más chiquita. Ok, entonces ahí ustedes quieren hacer la barra de desplazamiento más chica y quieren agregar todavía más pestañas. Ok, ahora, ¿cómo podemos agregar una nueva hoja de cálculo a tu libro de trabajo? Ya que las hojas de cálculo pueden ser una excelente herramienta de organización, ya que en lugar de colocar todo en una sola hoja, puedes usar hojas de cálculo adicionales en un libro para separar lógicamente varios elementos del libro. Por ejemplo, si tienes varios productos cuyas ventas quieres rastrear individualmente, es posible que desees asignar cada producto a su propia hoja de cálculo y luego usar otra hoja de cálculo para consolidar los resultados. Existen cuatro formas de agregar una nueva hoja de cálculo a un libro. La primera, puedes hacer clic en la opción de más para agregar una nueva hoja de cálculo, ¿ok? Y con esto se agrega una nueva hoja después de la hoja activa en la que estés. Por ejemplo, yo estaba en la hoja 1 y se me agregó en la hoja 16. Por ejemplo, podemos estar en la hoja 4, le damos en hoja nueva y como ven se me agrega al lado de la hoja 4, que es la hoja 17. Luego también puedes presionar Shift F11 y se nos agrega otra hoja activa, pero antes de la hoja que habíamos activado, que es la 17. Entonces, de esta manera también la podemos activar, ¿ok? Luego también puedes irte a lo que es inicio, em, celdas y le damos en insertar hoja y como ven se nos agrega lo que es la hoja 19 antes de la hoja 18, ¿ok? Que estaba activa. Luego también la otra opción es irte dando clic aquí en la hoja, le damos insertar y aquí te dice hoja de cálculo. Le damos aceptar y aquí nos agrega una hoja de cálculo antes de la hoja activa, ¿ok? Y luego entonces para eliminar alguna de las hojas, se van a darle clic derecho y le dan eliminar. Entonces de esta manera se les borra la hoja. También otra forma sería darle en inicio, le das eliminar y te da eliminar hoja y con esto también se te elimina la hoja, ¿ok? Y en caso de que la hoja no estuviera vacía, Excel te va a pedir que confirmes si deseas eliminar la hoja en dado caso de que no estuviera vacía, ¿ok? También lo que puedes hacer es cambiar el nombre de las hojas de cálculo, ya que Excel te las deja predeterminadas como hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4, etcétera, ¿ok? La otra opción para cambiar el nombre de las hojas es irte a inicio, formatos y buscas el que dice cambiar el nombre de la hoja. Y también aquí de esta manera cambias el nombre de la hoja. Y la otra opción es irte a darle clic derecho y le das en cambiar nombre y también de esta manera cambias el nombre de la hoja, ¿ok? Luego los nombres de las hojas pueden tener hasta 31 caracteres y se permiten espacios, pero lo malo de esto que no puedes usar caracteres ya sea dos puntos, un slash, slash invertido, corchetes, corchetes cuadrados, símbolos de interrogación y ni asteriscos, ¿ok? Pero debes de tener en cuenta que si tú tienes el nombre de una hoja de cálculo muy largo, va a resultar una pestaña más ancha, ya que esto va a ocupar mucho espacio en pantalla, ¿ok? También puedes cambiar los colores de las pestañas, ya que con esto te puede facilitar la identificación del contenido de las pestañas, ¿ok? Por ejemplo, tú puedes cambiar ya sea el de esta hoja, el de esta,
por el color que ustedes quieran. Y entonces para cambiar el color de la pestaña, seleccionan la que quieran, se van a la parte de inicio, se van al formato y aquí te dice color de la pestaña. Entonces ustedes pueden seleccionar, por ejemplo, esta. Entonces, como ven, ahí me cambió el color de la pestaña. Si quieren seleccionar otro que se vea un poco más, miren, ahí se ve. Este, vamos y ponemos esta en rojo y cambiamos y ahí nos muestra la pestaña en rojo, ¿ok? Luego también puedes mover o copiar las hojas de cálculo en conjunto. Por ejemplo, puedes seleccionar con control y dando clic, dan clic derecho y le dan en mover o copiar. Entonces ahí ustedes pueden, por ejemplo, en el mismo libro, uno, pueden darle en antes de la hoja, esta pongan ustedes dale aceptar y los pueden mover allá o pueden crear una copia o en su caso lo pueden mover este mm, a un nuevo libro creando una nueva copia, ¿ok? Entonces de esta manera pueden mover o copiar. Ahora vamos a ver el tema de controlar vistas de hojas, ya que a medida que agregas más información a una hoja de cálculo, es posible que te resulte más difícil navegar y encontrar lo que buscas, pero Excel incluye algunas opciones que te permiten ver tu hoja y a veces varias hojas de forma más eficiente. Ok, entonces para acercar o alejar para una mejor vista, normalmente todo lo que ves en pantalla se muestra al 100%, tal y como lo vemos aquí en la parte del zoom, en la parte derecha está al 100%, ¿ok? Ya que puedes cambiar el porcentaje de tu zoom desde un 10% hasta un 400%. Vean, por ejemplo, lo bajamos al 10% y lo subimos a un 400%, ¿ok? Entonces, como ven, ahí ya se ve al 400%. Entonces, igual lo ponemos al 100%, bueno, ahí por ahí, para tenerlo de forma normal. La diferencia de usar un porcentaje de zoom pequeño puede ayudarte a tener una vista general de tu hoja de cálculo para ver cómo está distribuida. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden disminuir su hoja de cálculo y así pueden más o menos, si tienen mucha información, ver cómo está distribuida, ya que acercarla es útil si tienes problemas para descifrar un texto pequeño, pero debes de tomar en cuenta que al acercarlo no cambia el tamaño de tu fuente, de tu celda, por lo que al momento de imprimir, esta no se verá afectada, pero puedes cambiar el tamaño del zoom de una ventana de cálculo utilizando cualquiera de estos métodos, como te mostré al principio, que es ¿ok? Con esto puedes cambiar lo que es el zoom. La otra forma con la que puedes aumentar y disminuir es presionar la tecla control y con la rueda del ratón lo puedes disminuir o hacer el zoom, ¿ok? También otra forma de realizar el zoom es irnos a la parte de vistas, nos vamos a zoom y aquí podemos ponerle que sea 100%, le damos a aceptar y ahí también podemos cambiar lo que es el zoom. Y entonces si tú realizas otro zoom, ya sea al 200% y quieres regresar al zoom al 100%, podrías utilizar que te dice aplica un zoom del 100% al documento y te regresa al zoom del 100%, ¿ok? Luego también tenemos esta opción que dice ampliar selección. Si ustedes seleccionan esta parte y la desean ampliar la selección, les va a ampliar la selección que ustedes seleccionaron para ver mejor la información que ustedes quieran ver en sí, ¿ok? Entonces ya ustedes se regresan al 100% y listo, ¿ok? También debes de tomar en cuenta que el zoom solo va a afectar a la ventana que tengas activa, ya que ustedes, por ejemplo, pueden tener este zoom de un 200% a esta ventana, luego se van a la siguiente hoja y, por ejemplo, a este le ponen ampliar selección, ahí tienen ese zoom y en la siguiente hoja pues pueden tener un zoom del 50% y ahí está, ¿ok? Y entonces ya serían completamente independientes porque son en diferentes ventanas, ¿ok? Ahora, ¿cómo podemos ver una hoja de cálculo en múltiples ventanas? Es posible
que quieras ver partes de una misma hoja de cálculo en dos ventanas al mismo tiempo. Es decir, ¿cómo podríamos abrir una misma hoja en otra ventana y ver las dos simultáneamente para analizar distintas partes de la hoja? Para esto, por ejemplo, estamos en la hoja 1, nos dirigimos a la pestaña de vista, luego nos vamos a donde está la opción de ventana, luego seleccionamos la que dice nueva ventana, ya que esto te va a abrir exactamente tu misma hoja, pero en una diferente ventana. Luego nos dirigimos a la parte de ventanas y vamos a seleccionar nueva ventana. Pero por ejemplo, vamos a poner aquí información. Por ejemplo, ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y le damos en nueva ventana. Y como ven, esto te va a abrir exactamente tu misma hoja, pero en una nueva ventana. Por ejemplo, miren, ahí está, vamos, y ahí está en una misma ventana, ¿ok? Con diferente hoja. Y entonces, por ejemplo, si estamos en la original, nos vamos a la que se abrió y ven que aquí te puso 1, 2. Entonces, como ven, aquí está el libro 1, 1 y este sería el libro 1, 2, que es el que abrimos como nueva ventana, ¿ok? De esta manera ustedes pueden ver que les abrió su misma información en una nueva ventana. Y te has de preguntar, ¿cómo puedes ver ambas ventanas al mismo tiempo? Para esto tenemos que irnos a la parte de vista, por ejemplo, vamos a la opción 1, libro 1, nos vamos a la vista y nos vamos a donde dice organizar todo y vamos a ponerle que diga vertical y le damos a aceptar. Y como vemos, ya nos pone las dos ventanas eh, en vertical y ven que ya nos muestra la misma información, ¿ok? Ya tú si quieres darle zoom a esta ventana, podrías hacerlo sin afectar a la otra ventana y en esta ventana podrías buscar información, recorrer entre el libro de la hoja más que nada para ver la información ya sea de la copia del otro, ¿ok? Entonces, de esta manera ustedes pueden trabajar en las dos ventanas y ver la información más fácil, pero cualquier cambio que tú hagas en una ventana se va a reflejar en la otra ventana, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes aquí vamos a poner 7, 8, 9, ay, 10, 11, 12, vemos que en la otra ventana también me lo modifica, también se modifica, ¿ok? Porque estamos trabajando en la misma hoja. Entonces, si cerramos la ventana del libro 1 o 2, no va a pasar nada porque es una hoja adicional em, que estamos abriendo en sí, ya que si ustedes cierran pues aquí ya ahora sí nos va a guardar los cambios, ¿ok? Ahora, un solo libro de trabajo puede tener tantas vistas o ventanas separadas como tú lo quieras. Cada ventana es independiente. Tú puedes desplazarte a una nueva ubicación en una ventana y esto no va a afectar a la otra como lo vimos anteriormente. Ok, ahora también puedes dividir tu ventana en paneles. Si tú no quieres llenar tu pantalla con muchas ventanas adicionales que ocupen demasiado espacio, tu misma hoja de trabajo la puedes segmentar en paneles para poder ver aspectos de la hoja distantes y distintos al mismo tiempo. Por ejemplo, nos posicionamos en esta celda, luego nos vamos a la parte de vistas y aquí en ventanas vamos a seleccionar dividir, pero mejor posicionémonos en esta de aquí. Entonces le damos en dividir y vemos que nos aparecen estas líneas. Entonces ustedes se pueden desplazar sobre este, mm, este panel, ¿ok? También en el de arriba también se pueden mover y desplazarse. Pero como ven, lo que es como ven que la línea A no se queda, no se mueve, se queda realmente inmovilizada, ¿ok? Por si ustedes quieren tener información de aquí, lo tengan más fácil. Y ya que, por ejemplo, ven que también les muestra el panel
A y el B. Si nos vamos acá, vemos que lo pueden mover y se les hace más fácil mover entre celdas porque dividen lo que son las ventanas, ya que esto es cuando ustedes quieren ver elementos distintos de una misma hoja al mismo tiempo y también pueden trabajar con ellos y se va a ver reflejado, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si seleccionamos acá y queremos modificar mm, el 7 que sea 77, vamos a ver en esta otra, lo movemos y como ven, se nos modifica, ¿ok? Ya que se nos va a ver reflejado. Bueno, entonces también Excel tiene una funcionalidad muy buena, la cual te puede inmovilizar paneles. Entonces, por ejemplo, vamos a quitar esta opción y ya está de manera normal, ¿ok? Entonces vamos a, por ejemplo, mover esto acá para que sea de información diferente. Vamos a poner, ya sea, vamos a copiar y aquí tener diferente información. Vamos a ponerle 3. Y si nosotros tenemos, por ejemplo, em, algo- algún encabezado aquí, por ejemplo, le vamos a poner N1, N2, ay, N2, N3 y N4. Y entonces, si nosotros al momento de bajar queremos buscar información, pero no sabemos cuál es la tabla o cuál es la línea que estamos viendo, por ejemplo, de esta, queremos que se quede como inmovilizada, pues nos vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar la parte de abajo, una antes de lo que queremos inmovilizar, y nos vamos a la parte de vista y aquí en ventana nos aparece esta opción que dice inmovilizar. Y luego de aquí le damos en inmovilizar paneles. Y entonces ahora nos bajamos. Ya ven cómo se inmoviliza el panel. Y de esta manera podemos eh, buscar mejor la información. Ya con el panel inmovilizado. Entonces, para que se les haga más fácil la parte de la vista, ¿ok? Ahora, por ejemplo, si le damos en movilizar de nuevo, vamos a ver que se nos vuelve a poner como estaba. Y entonces, por ejemplo, ¿qué significan estas dos partes de inmovilizar fila superior e inmovilizar primera columna? Solamente te van a inmovilizar lo que es la fila uno y la columna uno, ¿ok? Ahora vamos a trabajar con filas y columnas, ya que vamos a ver sobre operaciones en sus hojas de cálculo que pueden involucrar filas o columnas. Cada hoja de cálculo tiene 1.048.576 filas y 16.384 columnas, y estos valores no se pueden modificar. Una hoja de cálculo no puede tener más filas ni más columnas, ¿ok? Cuando abres un libro de Excel que fue creado en una versión anterior a 2007, el libro se va a abrir en modo de compatibilidad. Estos libros tienen 65.536 filas y tienen 256 columnas. Si deseas aumentar el número de filas y de columnas, debes de guardar el libro como un archivo de Excel que tiene como terminación XLSX. Y entonces, para insertar filas y columnas, aunque el número de filas y de columnas es fijo, aún puedes insertar y eliminar filas y columnas si quieres hacer espacio para tu información adicional. Lo que va a suceder es que cuando tú agregas una fila, las filas de abajo se desplazan una fila y la última fila de 1.000.000 desaparece. Esto hace Excel cuando agregas una fila, empuja a las demás y la última se va al vacío. Esto mismo sucede con las columnas. Agregas una nueva columna y la última se va al vacío, ¿ok? Por ejemplo, cuando ocupas tu última fila o tu última columna con un contenido, lo que va a pasar es que si intentas agregar una fila, ya no te lo va a permitir. Por ejemplo, nos vamos hasta la última fila
que es 1.048.576. Eh, tenemos, por ejemplo, hay 500, ¿ok? De aquí le damos en insertar y aquí te va a decir Microsoft no puede insertar nuevas celdas porque al final de la hoja de cálculo se insertarían celdas que no están vacías. Puede que las celdas no vacías aparezcan vacías, pero tengan valores en blanco. Algún formato o una fórmula elimina las filas o columnas que desees insertar y a continuación vuelve a intentarlo. Y entonces esto significa pues que ya no hay espacio, ¿ok? Y ahora nos regresamos al principio. Pero te has de preguntar, ¿cómo puedes agregar filas o columnas a tu hoja de cálculo? Hay diversas formas de hacerlo. El primer método sería, por ejemplo, queremos agregar una fila arriba de esto, ¿ok? Entonces sería que le diéramos insertar y aquí como ven nos inserta la fila en la parte de arriba de los números, bueno, de las letras N1, N2, N3, ¿ok? También nos podemos ir a inicio. Luego nos vamos a la parte de celdas, le damos insertar y le damos insertar filas de hoja y ahí nos inserta lo que es una fila, ¿ok? O también podemos utilizar el atajo de teclado control más y ya también nos agrega lo que es la fila, ¿ok? Y ya también, por ejemplo, si queremos insertar una columna, damos clic derecho, le damos insertar y nos agrega lo que es la columna. Nos vamos también aquí a la parte de insertar, ahí nos la agrega, o con control más y nos agrega la columna, ¿ok? Como vemos, al momento de agregar una columna a la hoja de Excel, se agrega a la izquierda de la columna que yo tenga seleccionada, ¿ok? Lo mismo te va a suceder con las filas, pero hacia arriba, ya que la fila se agrega en la fila de arriba que yo tenga seleccionada. Y cuando agregas una columna y tengas un formato a la izquierda o a la derecha en sus celdas, este formato se va a replicar. Por ejemplo, vamos a agregar un formato a este, un ejemplo. Vamos a ponerle este otro formato en dado caso. Y ya luego seleccionamos y le damos en insertar. Y como vemos, se replica lo que es el formato de la columna, ¿ok? Y entonces aquí nos aparece una brochita. Te dice, ¿quieres mantener el mismo formato de la izquierda, el mismo formato de la derecha o borrar formato? Si lo borramos, nos borra lo que es el formato, ¿ok? Pero podemos mantener el mismo formato de la izquierda o ya sea de la derecha. Ahora, ¿cómo podemos eliminar una columna? Pues le damos en clic derecho y le damos eliminar y esto elimina la columna. También puedes darle en eliminar y ahí borra lo que es la columna, ¿ok? Luego también, por ejemplo, puedes darle control menos y te borra lo que es la columna. Y esto sucede igual con las filas para eliminarlas, ¿ok? Ahora, ¿cómo puedes cambiar el ancho de las columnas y la altura de las filas? Por ejemplo, tenemos algo, por ejemplo, así, ¿ok? Entonces ves que estas no se ven completas, ¿ok? Entonces para esto ustedes pueden irse a seleccionar lo que es la parte del ancho y lo arrastran y como ven ya les va mostrando su celda completa o ustedes al seleccionar esta columna le dan doble clic a la celda y ya se les ajusta al tamaño de la celda, ¿ok? También, por ejemplo, podríamos seleccionar todas las celdas y dar doble clic y ya con esto se nos va a ajustar las columnas de acuerdo al tamaño de la celda, ¿ok? También podemos cambiar, por ejemplo, el ancho de las columnas. Por ejemplo, nos vamos aquí a insertar y donde dice celdas, te va a decir formato y le damos donde dice autoajustar ancho de columna. Y con eso también se autoajusta el ancho de la columna, ¿ok? Ahora, por ejemplo, cuando tenemos una cantidad numérica muy grande, por ejemplo, vamos a poner esto y reducimos la celda, así.
Regularmente nos va a aparecer, por ejemplo, símbolos de gato, lo que te indican estos símbolos, ya que el ancho de la columna no es suficiente para mostrar el número completo, por lo cual cuando ampliamos se nota ya de manera correcta. Entonces lo ampliamos y ahí nos muestra el número correcto, ¿ok? Y también esto te va a suceder en la altura de las filas. Podemos arrastrarle, ahí está, hacerlo más chiquito, autoajustarlo. Entonces, tal y como hacemos en la parte de la columna. Aunque también esto va a depender mucho de la fuente que tú selecciones, ¿verdad? Por ejemplo, seleccionamos el tamaño y ahí vemos la fuente que está más grande. Entonces ya va a depender del tamaño de la fuente que ustedes pongan, ¿ok? Por ejemplo, ahí está. Entonces, entre más grande, pues la columna se hace más grande, ¿ok? Y bueno, entonces, vamos a regresar como estaba. Ahora, ¿cómo podemos ocultar filas y columnas? Por ejemplo, podemos seleccionar una fila y le damos clic derecho y aquí le damos en la parte de ocultar y con esto se nos va a ocultar, ¿ok? Y ahora si queremos ocultar esta columna, le damos clic derecho y le damos ocultar y se nos oculta esa columna. También la otra opción de ocultarla es si nos seleccionamos la columna, nos vamos a la parte de formato y le damos ocultar y mostrar y le damos ocultar columnas y ahí nos oculta la columna. O también podríamos hacer que selecciones la columna y lo arrastramos hasta que el ancho llegue a cero y ahí ya no se vea la columna, ¿ok? También otra opción y atajo de teclado que ustedes pueden utilizar para ocultar la columna sería seleccionamos la columna y ponemos el atajo de teclado control cero y como ven ya nos oculta la columna. Ahora, para mostrar la columna otra vez nos aparece una línea doble para separar los encabezados de las columnas en lugar de una línea sencilla como naturalmente se ve en esta parte, ¿ok? Como ven, aquí nos muestra una línea doble, que aquí ve como vemos, aquí se ve la doble línea. Para mostrar entonces la columna que ocultamos, seleccionamos las columnas que están a la izquierda y a la derecha de la columna que ocultamos, ¿ok? Le damos clic derecho y le ponemos mostrar. Por ejemplo, aquí le damos otra vez y le damos mostrar y ya nos muestra las columnas que ocultamos. O por ejemplo, le damos ocultar, nos oculta todas estas columnas y aquí, por ejemplo, nos vamos al formato y le damos ocultar, mostrar y le ponemos mostrar columnas, ¿ok? Y ahí está. También podemos, por ejemplo, mostrar filas y ahí nos muestra las filas que ocultamos. Ahora, también para ocultar la fila con un atajo de teclado sería presionando control 9 y con esto ocultaríamos lo que es la fila, ¿ok? Entonces, para repasar, con control 0 ocultamos la columna y con control 9 ocultamos la fila, ¿ok? Entonces, de esta manera sería más rápido con un atajo de teclado ocultar las filas y columnas. Y pues bueno, con esto termino este capítulo sobre el tema de filas y columnas. Nos vemos en el siguiente capítulo. No olviden suscribirse, denle like, comenten, denle click a la campanita para que reciban notificaciones. Nos vemos hasta la próxima. Bye.